Yo creo que podríamos empezar ya. Tenemos 88 participantes, 90. Tenemos casi quórum completo. Entonces, de lo primero que tengo que hablarle es sobre los auxiliares. En este caso, los auxiliares de este curso van a ser Alejandro Bravo, Juan Cabello y Pedro Aguilera. Tenemos creo que uno de posgrado y dos alumnos de pregrado que ya han pasado tiempo ya en la universidad y saben más o menos cómo se manejan las cosas para que les puedan preguntar cualquier cosa ya. En este caso son 3 ayudantes y al parecer las auxiliares vamos a dividir en grupos de a 2, ojalá mitad al grupo de a 2 en donde se hagan 2 clases al mismo tiempo. ¿Ya? Andemos un segundo. Dos clases al mismo tiempo, entonces ojalá se dividan mitad y mitad, ¿ya? Así que si ven con más de 50 personas una clase, vayan a la otra, ¿ya? Y bueno, si no les gusta uno, pueden irse a la otra también. ¿Qué más? La plataforma oficial va a ser un curso. Es súper importante que ustedes sepan manejar esta plataforma, porque ahí pueden hacernos llegar todas sus dudas, cualquiera, la que sea, ¿ya? Voy a compartirle un poco. A ver. ¿Cómo comparto esto? Aquí se ve un curso. Entonces, no sé, con el foro. Aquí se presentaron los ayudantes. Ojalá ahí le contesten, ¿ya? No sé, gracias por los saludos. O preséntense también, por si tienen ganas. Hay una opción acá en Zoom que es levantar la mano. Por si yo no leo su chat. Para tenerlo en cuenta, ¿ya? El foro es donde pueden publicar su duda, ¿ya? Y yo creo que es mejor que mandar un mail, ya que la duda la respondemos ahí mismo, entonces ahí todos pueden mirarla. ¿Ya? Tenemos el horario, aquí está. Este es el horario de esta semana, que es un poco excepcional. Y acá vemos que nuestras clases van a ser lunes y viernes de 10:15 a 11:45. ¿Ya? Y un auxiliar de 8:30 a 11:45. ¿Ya? Esa es larga. Ahí se supone que ustedes resuelven ejercicios con respecto a la materia que hacemos. ¿Ya? En notas no hay nada. En material docente, tampoco. En material docente, aquí está el libro que vamos a usar, el Massman. Después voy a hablar un poco más de eso en profundidad. Datos del curso. Aquí pueden encontrar el programa del curso, ¿cierto? El programa y un link que le lleva al programa. Y bueno, aquí hay otras realizaciones de este curso por si tienen curiosidad de ir a ver. Y eso sería lo más importante. El foro, y el correo. Si ustedes hacen clic en correo, ponen enviar correo, ustedes pueden enviarle el correo con alguna consulta a los profesores auxiliares, por ejemplo, o al profesor de cátedra. Eso sería esto. ¿Cómo lo corto? Ya. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Algo que comentar? ¿No? No. Entonces, pasemos al programa del curso. Se lo voy a compartir también. El programa del curso está ahí en la plataforma de cursos. Se escucha, ¿cierto? Sí, me gustaría que me escribieran de vez en cuando, sí, o buena, profe, o lo que sea, para saber que mi micrófono está bien. ¿Ya? Este es el programa del curso. Ahí sí.
Entonces, este curso se llama Introducción a la Física Clásica, que es como la física más básica que necesitan saber. Eh, bueno, como ingeniero, todo el mundo va a necesitar de la física 1, como ingeniero, como físico, como ingeniero en casi todas sus ramas, y sobre todo trigonometría, que es lo que vamos a ver primero. Entonces, es un curso bastante bien importante. Tiene 6 créditos, 3 horas de clase, 3 horas de auxiliares, y bueno, trabajo personal 4 horas. Esto aquí tienen que ver ustedes. Yo les recomiendo aquí que mientras más ejercicio hagan en su vida, mejor van a hacer el curso. Entonces, la idea es que no se queden con la docencia y con las auxiliares. ¿Ya? Que, que si es que pueden, después de la clase o la auxiliar, hagan los ejercicios por ustedes mismos para que vayan acostumbrando la mano a hacer ejercicio. ¿Sí? Acá, mientras más ejercicio hagan, mejor, mucho mejor. ¿Ya? Porque posiblemente, si es que tienen alguna prueba, algún control, van a saber qué hacer al tiro. ¿Sí? Eso es como recomendación. Es un curso obligatorio y bueno, es su primer curso. ¿Cuáles son los propósitos de este curso? Es básicamente aprender los conceptos básicos de mecánica clásica, como cinemática. Cinemática es movimiento rectilíneo, puede ser en más dimensiones. Las leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton, F igual a M por A, y todo lo que saben de Newton. Y leyes de conservación. Yo creo que todos han escuchado que la energía se conserva, que la energía no se, ¿cómo se dice? No desaparece, solo se transforma en una cosa así. ¿Y cómo puedo activar el chat? Manteniendo la pantalla compartida. Ahí está. Claro, generalmente en física se usa los sistemas son ideales para poder hacer un estudio lo más simple posible y después se va complejizando. Entonces, no sé, pues la media de ustedes trabajan con sistemas ideales, siempre, casi siempre. Entonces ya acá le vamos a meter el roce. El roce es muy bueno para nuestra vida, ya no entender. ¿Qué más? Tenemos sistemas de partículas puntuales, tenemos los sólidos rígidos, por ejemplo, es muy distinto que una partícula rote en su propio eje, por ejemplo, a que un cilindro rote en su propio eje o un plano rote en su propio eje. ¿Sí? Y finalmente fluido. La idea es que usted, después de este curso, sepan más o menos de qué se tratan estos 3 puntos. ¿Ya? Em, Se me perdió la barra de chat de nuevo. ¿Cómo es? Ya. Estoy en la parte B de propósitos del curso. Aquí está. Sí. El curso tributa las siguientes competencias específicas y genéricas. Ya. Acá hay una competencia genérica que es trabajo en equipo. Como ustedes saben, esta situación es muy rara, entonces no sabemos no sabemos si es posible practicar esta competencia, ¿ya? Entonces sería bueno que entre ustedes mismos, por ejemplo, si hay una guía de ejercicio o una tarea, se junten entre 4 o 5 personas y empiecen a discutirla. Generalmente discutir un problema es súper bueno. Es súper bueno para, en vez de ver la solución directamente, es bueno discutirlo, así uno aprende más, de mejor manera, ¿ya? De hecho, lo que podríamos hacer es que yo le haga grupos de, no sé, 5 personas, y después ustedes al azar, y si quieren ahí nos vamos cambiando. No, solo de 5, porque sí. Y para que ahí hagan los ejercicios, nosotros creemos que vamos a mandar tareas, es que todavía no sabemos muy bien cómo, de hecho ni siquiera la universidad sabe cómo evaluarlos. Entonces yo creo que para que ustedes se mantengan entrenados con respecto a los ejercicios, nosotros les vamos a mandar unas tareas y posiblemente vayan a hacer con otros. Entonces, a mí me gustaría que las tareas fueran en grupo, ¿ya?
porque es mucho mejor trabajar en equipo. O sea, igual me gustaría que todos trabajaran en el equipo, ¿sí? No solo uno. Así que yo creo que vamos a tener algunos problemas individuales y otros problemas en grupo. Y, y como le vamos a revisar las tareas, nosotros vamos a ver si ustedes están copiando o no. ¿Ya? Así que al menos tienen que usar distintas palabras. ¿Ya? Ese es como el concepto más complicado de las competencias que vamos a adquirir en este curso, ¿ya? Bueno, con respecto específico, a competencia específica, vamos a aplicar conceptos fundamentales en la física, ¿ya? Como yo les dije, ustedes van a tener que aplicar, no sé, cinemática, fuerza, energía. Como que esos tres puntos son los más importantes de la física. Con eso uno puede hacer casi cualquier cosa, ¿ya? Y este otro punto complicado en este caso, que es obtener e interpretar datos utilizando metodologías teóricas, numéricas y experimentales. En principio, em, iban a tener laboratorios los martes, cada algunas semanas, ¿sí? Pero como ya saben, no voy a tener laboratorio online, ¿ya? Así que yo creo que ojalá la pandemia pase lo más pronto posible y puedan volver y hacer un par de experimentos. Eso todavía está en discusión qué se va a hacer, ¿ya? Sí, laboratorio online. Imposible. Y aquí está un desglose de sus competencias que deberían obtener. Aquí dice, utiliza concepto de posición, velocidad y aceleración. Hay algo en la educación media que se da que a ustedes le enseñan en física infinitos conceptos. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado, movimiento, todos los movimientos. Y al final todos se describen con una sola ecuación. Entonces no es necesario hacerlo, eso lo vamos a aprender después, ¿ya? Por ejemplo, la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿ya? Que no me gusta mucho el concepto de rapidez, pero bueno, uno es un vector y el otro no es un vector, ¿cierto? Eh, Paro online, ¿qué es eso? Ya. ¿Se van a ir a paro? Y aceleración de escribir, ya, para describir sistemas. ¿Y por qué se van en paro? ¿Alguien sabe? No sé. Sí, vamos a ver resorte y plano inclinado. Vamos a ver todo eso. Sí, ahora vamos a enfocarnos un poquito en lo que vamos a hacer sí que no hay paro. Porque yo creo que un paro no vamos a poder hacer clases ahí, no sé. Ya. Y bueno, pasemos un poco a las unidades temáticas. Ah, sí. Sí, pero creo que la facultad al menos de ingeniería, se ha puesto las pilas y parece que si no tienen internet las personas, le pueden pasar algunos implementos, pueden darle internet a algunos chips. Entonces, por eso yo enfatizo en que ustedes tienen que decirme si tienen algún problema online, porque tenemos que ayudarlos, ¿sí? Sí, que la pandemia llegó, no, bueno, avisaron harto, pero parece que en Chile no se prepararon mucho para esto. Sí, lo primero que les tengo que decir con respecto a la pandemia es que si ustedes ven los gráficos, ustedes deberían aprender a analizar los gráficos que aparecen en la tele, ¿ya? Por ejemplo, decir que Chile por fin se separó de España en la curva no, en la curva, es demasiado ambiguo, porque no está normalizado con el número de personas, ¿sí? Por ejemplo, que la pandemia crezca muy poco en China es muy distinto a que crezca muy poco en Chile, porque la diferencia son miles de millones de habitantes. Ya, pero, en fin, eso deberíamos aprenderlo en este curso, ¿ya? Ya, entonces veamos que vamos a pasar al principio. Em, Primero, aquí dice unidades temáticas. Sale, uy, se me fue el chat, un segundo. Ahí está.
aquí está, dice movimiento en 2 dimensiones usando coordenadas cartesianas. Ya, lo primero, que para describir movimiento en 2 dimensiones es necesario definir un vector. Y para definir un vector es necesario, y para definir y describir un vector es necesario saber trigonometría. ¿Ya? Entonces, antes de describir el movimiento 2D, vamos a estudiar trigonometría. Ya vamos a dejarlo para una clase entera de trigonometría, que es súper importante y se va a usar en todas las unidades. ¿Ya? Y además, después de trigonometría, vamos a ver movimiento en 1D. A ustedes se lo pasaron en la media, supongo. Y la idea era repasarlo y ver algunas cosas con respecto a eso, ¿ya? Y luego de eso, vamos a pasar a movimiento en 2D, ¿ya? Ahí es bueno saber cómo identificar el plano cartesiano, ¿cierto? En el plano cartesiano tenemos X e Y, una posición X y una posición en Y, ¿cierto? Entonces ahí vamos a empezar a definir vectores, por ejemplo, el vector desplazamiento, la velocidad, la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿cierto? Creo que la media se usa solamente en una dimensión. Estoy en el movimiento cinemático, ¿cierto? Solo en una dimensión. Entonces, el desplazamiento, ¿alguien se acuerda cómo era el desplazamiento? ¿Qué significaba? ¿Alguien me puede escribir qué es el desplazamiento? Un cambio de posición en el tiempo. Es una variación de la posición, ¿cierto? El cambio de posición, sí. Es posición final menos posición inicial. Entonces, bueno, como en una dimensión tenemos una línea recta, también acá estamos tecnológicos, así que podemos poner una pizarra. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea recta. Entonces, si este cuerpito de acá se mueve así y se mueve así, ¿cuánto es el desplazamiento? Y llega al mismo punto. Cero, ¿cierto? Bien. Hay harto cero. Entonces, es siempre posición final y posición inicial independiente del camino. Con vectores es casi lo mismo. Entonces, no sé, pues, uno empieza inicial, entonces se puede dar un camino infinito en 2 dimensiones, llegar al mismo punto, el desplazamiento es cero. ¿Ya? Y por ejemplo, si empieza en un punto y llega a otro punto, ¿el desplazamiento cuál es? En 2 dimensiones se complica un poco la cosa, ¿cierto? Porque es como una flechita así. Y eso lo vamos a ver después. Sí, pues, sí, la idea es que lo apoyemos bastante. Yo tengo una pizarrita acá, una pizarrita del computador en donde vamos a hacer todas las demostraciones en esta pizarrita, ¿ya? Vamos a calcular directamente y yo lo voy a hacer con un lápiz, con un lápiz. Entonces va a ser como si fuera una pizarra, de verdad, ¿ya? Y si tienen alguna duda, ahí tienen que avisarme, ¿ya? Si quieren que después de la clase les repita de nuevo la demostración, también puedo hacerlo, ¿ya? No es necesario que estemos tan fijo al horario. Ya, entonces vamos, hoy tenemos 97, tenemos casi por un perfecto. Así que vemos la pantalla. Ya, ¿qué ven ahora? ¿Ven la, qué están viendo? El curso del programa, ya. Entonces, ya. Entonces eso, vamos a ver vectores, posiciones, desplazamiento, rapidez, ¿ya? Aceleración, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está el chat? Se me pierde el chat. Les tengo una pregunta. ¿La velocidad del viento es vector o escalar? ¿Alguien sabe eso? Todavía no saben, no deberían saber vectores, pero bueno preguntarlo. La velocidad es un escalar. No, vector. Escalar. Ya. Si yo le digo que, por ejemplo, el viento si va, el viento tiene dirección, ¿cierto? Uno puede decir, no, el viento corre en esta dirección o el viento corre en esta dirección, ¿cierto? O el viento va hacia arriba. Entonces, uno no puede describir el vector, la velocidad, por ejemplo, como
la velocidad del viento es 10 kilómetros por hora, pero es necesario saber la dirección para saber hacia dónde va, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia entre un vector y un escalar. Un escalar puede ser, por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? La temperatura son 10 grados, 10 Kelvin, por ejemplo, en cualquier parte del mundo. No son 10 Kelvin con dirección hacia arriba o 10 Kelvin con dirección hacia abajo. La masa es otro escalar. ¿Me pueden decir otro ejemplo de vector? La fuerza, ¿sí? La fuerza es un vector. Bien. La aceleración. Sí, la fuerza está directamente relacionada con la aceleración. El torque, el momentum. ¿Le pasaron eso en la media? La gravedad es un vector. La gravedad es una aceleración. Entonces, sí, es un vector. La aceleración de gravedad, porque la gravedad como que no existe. Ya. Entonces, después aquí tenemos movimiento de proyectiles. Eso es... generalmente la física es bélica. Es bélica, entonces como que le gustan los proyectiles. Entonces, ustedes pueden saber más o menos a dónde apuntar la lacrimógena, o para que salga más lejos, o a dónde tienen que apuntarla para que no le llegue al ojo a la gente. ¿Sí? Entonces, es bueno saber el movimiento parabólico. Después tenemos un movimiento circular. Movimiento circular, ¿qué se imaginan ustedes con movimiento circular? ¿A qué les viene a la mente? Encapuchado física. Un cuadrado. Según la lavadora, sí. La fuerza ¿qué? Aceleración esa palabra me gusta. Aceleración ¿qué? Centrípeta. Centrípeta como el bichito, ¿no? Centrípeta. Sí, siento que cuando uno se sube al Tagadá como que se va, como que en cualquier momento salís volando, ¿cierto? Para afuera. Sí, les puedo adelantar ahora que la fuerza tenemos dos distintas fuerzas que uno asocia al movimiento circular. La centrífuga, que como que uno la tira para afuera, una la tira para afuera, ¿cierto? Que es la que hace que tú penses que vaya a salir volando. Y tenemos la fuerza centrípeta, que es la real, ¿ya? La centrípeta y es muy rara porque apunta hacia adentro, ¿ya? Sí, la fuerza centrífuga no existe. Es solamente un efecto de una de las leyes de Newton, que es que el cuerpo le gusta mantenerse en movimiento. Eso lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver en el curso. Tenemos movimiento circular uniforme, esto es cuando se mueve sin aceleración, en un círculo, y aceleración centrípeta y tangencial. Aquí tenemos las aceleraciones reales del sistema, no la centrífuga, que es un movimiento, es una fuerza ficticia. Algo así también como la fuerza de Coriolis. ¿Ya? Y finalmente movimiento relativo. No, esto no es relatividad, no es Einstein y todas esas cosas. Movimiento relativo es como, por ejemplo, cuando vas más rápido que un auto y lo pasas y tú ves que se va para atrás. Ah, ese desde tu punto de vista está yéndose atrás. Entonces esos son como movimientos relativos. Sí, depende del sistema de referencia totalmente. Depende de dónde tú coloques el sistema de referencia. Entonces, cuando nosotros aprendamos cinemática, le vamos a hacer mucho énfasis a dónde colocan el sistema de referencia, porque es casi lo más importante, el primer paso para resolver cada problema, ¿ya? Y para no confundirse después. ¿Sí? ¿Alguna duda, no? ¿Con la primera? Einstein, a ver. Con Einstein, ¿cuándo nos vamos a ver? No, creo que no se ve en este curso. Creo que se ve en el siguiente. No se ve relatividad especial. Eso es lo que ese curso. Por si van a ser físicos, entretenido. Entretenido. Ya. Pasamos a la unidad. Eso va. Bueno, antes de eso, la duración dice acá que son 3 semanas, ¿ya? Vamos a intentar cumplir las 3 semanas de duración, ¿ya? Entonces, vamos a estar 3 semanas dándole solamente a esta unidad. Primer día, trigonometría. Segundo día, movimiento en 1D. ¿Ya? Tercer y cuarto día, movimiento en 2D.
y vamos a dejar los últimos 2 días para movimiento circular y movimiento relativo. Yo encuentro que el movimiento circular es como lo más complicado, entonces vamos a hacerle harto énfasis a esa unidad, ¿ya? ¿Qué pasó? Ah, no veo, no se lee, chuta. A ver, dame un segundo, voy a hacerle zoom. Ahí está. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ahí es lo máximo que se puede. Ahí está. Ya. Bibliografía. Yo voy a usar el libro que está en Ucursos, que es el Massman, ¿ya? Ese es el libro con el que yo me voy a guiar. Sí, entonces, si ustedes quieren ver la materia que yo paso, va a estar en ese curso, ¿ya? En ese libro, ¿ya? Sí, está el PDF en un curso. El programa también está en un curso. A ver, ustedes van acá, se cambian, van a datos cursos, y aquí colocan programa de curso y ahí lo pueden descargar. Los que no pueden descargarlo, ¿está bien? Ah, es el Massman. El moreno. Ya. Eso también está en un curso el Massman, ¿sí? Ya. Derivada, todavía tengo una duda si pasarlo o no. Por cómo se construye la física, la física que ustedes la van a pasar se puede hacer con derivadas o sin derivadas, ¿ya? Pero como ustedes no han tenido el curso de derivada, entonces prefiero mantener la raya un poco. Aún así, se los voy a mencionar, voy a decirle, esto es la derivada de esto, ¿ya? Y voy a explicarle un poco qué es la derivada, pero nada más que eso. No le voy a hacer calcular con derivadas, ¿ya? Entonces no se preocupen con respecto a eso. Ah, ya. Ya, después, si pueden contactarme o mandarme ese libro por el mail para actualizarlo, ¿ya? Sería bueno. Em, ya. Y las referencias que salen en las referencias que salen en el programa. Puta, no sé, ahí está. Dice, aquí está referencia 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Capítulos 2, 3 y 4. Ya. Eso, aquí está el Serway, está el... Vamos a bajar al final. Aquí está. Tenemos el Jean, el Mosca, el Tipler, que son libros que tienen muchos ejercicios. Yo lo encuentro ejercicios como para empezar a tenerse confianza, ¿ya? No son ejercicios tan difíciles, ¿sí? Entonces, es bueno empezar por esos libros para empezar a hacer ejercicio. También explican bien las cosas, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay algunos como el Serway que les coloca demasiado concepto y eso creo que los confunde un poco. Igual es bueno que se lo lean por si quieren complementar, por si están aburridos, no sé. Y tiene ejercicios ligeros. Muchos tienen de distintos niveles de dificultad, pues, de más fácil a más difícil, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven cuál pueden hacer. Los ejercicios del Massman, esos son, yo creo que son difíciles y buenos y de la calidad que me gustaría que ustedes hicieran, ¿ya? Eh, Son más difíciles, son más complicados, y por eso me gustaría que se juntaran para que lo discutieran, ¿ya? Por eso me gusta más el Massman, ¿sí? Ya. Ahí están. Está el Richard Feynman, que no sé por qué pusieron este libro, pero casi todos los Feynman no sé, son raros. No sé, no. Ya, vamos para arriba. Vamos a la unidad 2. Aquí ya nos empezamos a colocar más entretenido. Entramos con las leyes de Newton, ¿ya? Eh, mm, Hoy, en estos momentos, en el History están dando la historia de Newton y Hooke, el de la ley de Hooke. Y es súper entretenida por si quieren verla en algún momento. Ya. Ley de Newton también tiene 3 semanas de duración. Acá vamos a definir el momento lineal. Acá les puedo decir un secreto. Creo que es la tercera ley de Newton, no recuerdo cuál era, que dicen que F igual a M por A, ¿cierto? F igual a M por A, a todos le enseña al mundo, es la segunda, que a todo el mundo le dicen F igual a M por A, ¿cierto? Masa por aceleración, pero en realidad no es tan así. En realidad F es la derivada del momentum con respecto al tiempo.
Es como decir que la fuerza es como el cambio de momentum en el tiempo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también. Es un poco distinto. El momentum es masa por velocidad. ¿Mm? Hoy sí, están mandando libros por el chat. Sería bueno que me los mandaran y yo los subo a curso para que lo tengan todos, ¿ya? Ya tenemos momento lineal. Es necesario definir qué es el momento lineal. Momento lineal es masa por velocidad, ¿ya? Por ejemplo, eh, no, nada. Y la primera ley de Newton de la inercia. Primera ley de Newton de la inercia, aquí entra al juego, por ejemplo, el Tagada. Calma, están viendo todo. Voy a cerrar esa página. Ya. Aquí, por ejemplo, el Tagada. El Tagada, uno tiende a sentir que va a salir volando por la ley de la inercia, ¿cierto? Porque un cuerpo, si está parado con velocidad constante y ustedes lo aceleran, entonces van a sentir una fuerza en la dirección contraria. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Después dice fuerza, masa y segunda ley de Newton. Ahí está la segunda ley de Newton, que es F igual M por A. ¿Cierto? F igual a M por A. Ahí vamos a aprender un poco cómo aquí es que aprendemos los diagramas de cuerpo libre, a sumar las fuerzas. Las fuerzas son vectores, ¿cierto? Y tenemos finalmente la tercera ley de Newton de acción y reacción. Por ejemplo, me sabieron todo. Malditos. Espérenme, dejen cerrar todo. Ya se quedó pegado. Tenemos la tercera ley de Newton de acción y reacción, ya. Ustedes saben por qué cuando estamos parados en el piso no nos vamos hacia abajo. ¿Alguien me puede decir alguna respuesta de eso? ¿Ah? Por la normal, ¿cierto? Sí, la normal. ¿La normal qué es? ¿Alguien me puede decir qué es la normal? Sí, ¿cierto? La normal es una fuerza de reacción al peso, ¿cierto? A la fuerza peso. Entonces, no. Alguien me dijo no. No, po. En horizontal. No, no siempre es igual. No. La normal es una reacción al peso, ¿ya? Y no siempre es igual. ¿Sí? Porque en un plano inclinado no es la misma. Y eso lo vamos a aprender. Y es necesario saber trigonometría, ¿no? Y luego pasamos al diagrama de cuerpo libre. Ahí también tenemos que estudiarlo. Acá tenemos las fuerzas de la naturaleza. La fuerza de gravedad universal. La fuerza de gravedad universal, creo que la descubrió Newton. Y cuando la descubrió Newton, como que explicaba caleta de movimientos planetarios, por ejemplo. Salvo el de Mercurio. El de Mercurio tuvo que llegar a Einstein para poder descubrir por qué el movimiento de Mercurio era como era, ¿no? Entonces, es interesante. Ahí vamos. Calma, hay preguntas. Dice, ¿la normal es igual al peso en horizontal o no? Eso lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos a verlo con más detalle. ¿Sí? ¿Ya? Ya, necesito... ¿Dónde está? Ahí está, ya. Luego, dice fuerza de gravedad universal, fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Acá el famoso G. Vamos a estudiar el G, que es como 9.8. Creo que quedaron con la normal. No, la normal es la presión es distinta a la fuerza, ¿ya? La normal es la reacción al peso, ¿sí? Y tiene dirección perpendicular
a la horizontal del piso. Entonces, si está inclinado, la normal no va hacia arriba, va en la dirección de perpendicular al piso, ¿ya? No, pues, profe, si no la ejercen los mismos cuerpos, fuerza de atracción. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Con más detalle. Si esto es como una introducción, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, Carlos. Sí, ya, vamos a estudiar G. El G es 9.8, ¿cierto? Generalmente usamos 9.8 a 10. ¿Ya? La tensión de una cuerda, ¿sí? Acá vamos a estudiar la fuerza normal. La fuerza elástica. ¿La fuerza elástica cuál es? ¿Alguien la sabe? ¿No? ¿Cuál es la fuerza elástica? Ahí aparece la ley. Sí, K, un coeficiente de restitución, por cuánto se estira o se contrae el resorte. Esa es la ley de Hooke, ¿ya? Ahí Newton y Hooke tuvieron una historia entre ellos. De hecho, creo que Hooke le quería quitar la teoría a Newton. Eso es lo que cuenta la historia. Posiblemente Newton, quizás Newton le quitó la teoría a Hooke, esta de la gravitación. Pero no se sabe muy bien. En el historia sale mejor. Ahí, quien escribe la historia es quien cuenta lo que pasó. Ya. De acá aparece la fuerza de Rosse, estática y dinámica. ¿Ya? Fuerza de Rosse. Sí, dan todo el día el precio de la historia, pero ahí lo pueden encontrar en alguna parte. Creo que hay dos canales ahora. Ya, pero en fin. La fuerza de Rosse es estática y dinámica. Acá hay una diferencia de la fuerza, por ejemplo, que hace que un cuerpo se quede quieto y no se vaya resbalando cuando tú le haces una fuerza para que se mueva. Esa es la fuerza de roce estática. Pero ya cuando se mueve, aparece una fuerza de roce dinámico, ¿ya? Entonces hay unas pequeñas diferencias que vamos a ver en el curso, ¿ya? Medición de fuerzas, ¿sí? Luego a aplicar las leyes de Newton cuando la fuerza neta es constante, ¿ya? Yo creo que ya deben saber que la suma de todas las fuerzas, sí, la estática va en aumento dependiendo de la fuerza que le apliques y llega a un máximo, ¿sí? Tiene un máximo, este roce estático, ¿ya? Sí, la cinética es siempre la misma, pero la estática va en aumento hasta llegar a un máximo. De hecho, gracias a la fuerza de roce es que los puentes no explotan por vibraciones, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Tenemos aplicaciones de las leyes de Newton cuando la fuerza neta es constante. Ya. ¿Qué significa eso? El chat se desaparece. La suma de las fuerzas en el tiempo hay aceleración. Ya. La fuerza, cuando la fuerza neta es constante, entonces, bueno, ahí vamos a aprender que la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Igual a la masa por la aceleración. Espérenme. ¿Por qué la de PIPROFE está en Google Z gratis? No sé. Tengo instalado muchas cosas. Sí, cuando la fuerza es distinta de cero, cuando la suma de fuerzas es cero, significa que el cuerpo está en equilibrio. Ya, no hay aceleración. Que esté en equilibrio significa que puede estar quieto o puede tener velocidad constante. ¿Ya? Hay dos tipos de equilibrio. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Espérenme. Maldito chat, como lo odio. Ahí está. Ya. Y después vamos a ver la fuerza centrípeta y fuerza tangencial. Vamos a ver el movimiento circular desde el punto de vista de las fuerzas, ¿ya? Entonces vamos a ver que la fuerza neta de un movimiento circular va hacia adentro,
No es que ya cacharon, como no se usa muy bien esto, no sé, ya. Va a fuerza centrípeta, la suma de todas las fuerzas en un movimiento circular siempre va hacia el centro del círculo, siempre. ¿Ya? Y puede haber una fuerza tangencial que haga que el cuerpo oscile. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Un segundo. Ya. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Algún calladito que hable con confianza? ¿No? No, ya. Profe, ¿Sí? hola profe. Dime. ¿Este programa de curso está en el foro o curso, en Ujú. No, está en datos curso. datos curso? Si te metes a Ya, datos curso, sale programa del curso y ahí lo puedes ver. ya, gracias. ¿Ya? Ya. Entonces, acá tenemos la bibliografía. Bueno, y también pueden ver el MASMA, ¿sí? Esta duración va a tener, la duración de esta unidad va a tener 3 clases, ¿sí? Y bueno, eso. Ya sé cómo colocar el chat sin que vean todo lo que tengo. ¿Son tímidos? Si la idea es que no sean tímidos, ¿ya? Y si tienen problemas, no sé, mándenme un mensaje por correo o por un curso, ¿ya? Entonces, pasamos a la unidad 3. Aquí aparece la frase, esta frase que la energía no se destruye, solo se transforma, ¿cierto? ¿Sí? Acá vamos a ver la energía y el trabajo, ¿ya? En la unidad 3. Vamos a tener 2 semanas para trabajar en esto. Vamos a definir un producto entre vectores, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos escalares, nosotros sabemos multiplicar 2 por 2. 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es 2 por 2? 4, 5. Ya, sin pes. Ya, uno sabe multiplicar escalares, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando tenemos vectores tenemos dos componentes, la x y la y. ¿Sí? Entonces es necesario definir el producto punto. Claro, el producto punto se le dice producto escalar. ¿Ya? Ese producto, em, lo vamos a definir. ¿Ya? ¿Qué representa el producto punto? Es como la proyección de un vector sobre otro. ¿Ya? ¿Por qué es necesario definir esto? Porque necesitamos definir qué es el trabajo. El trabajo, ¿cómo ustedes lo definían? ¿Cómo ustedes definían el trabajo? No vamos a hacer con matrices. El producto. No, el producto escalar es el producto punto. ¿Ya? El producto cruz todavía no lo definimos. ¿Ya? Sí. El trabajo es la fuerza por el brazo, ¿cierto? Sí, por distancia. Ya. Acá en realidad no está bien escrito. En realidad el trabajo es la fuerza, producto punto, producto escalar, el vector, de brazo o de distancia. ¿Ya? Generalmente a ustedes le escriben el trabajo como la fuerza por el brazo por el coseno del ángulo. No, pero ya no vieron trigonometría. Si ustedes se saben esa fórmula, es porque el producto punto escalar entre el vector A y B, se lo puedo escribir acá, a ver, en la pizarrita. Por ejemplo, el producto punto entre A punto B es A por B por el coseno. ¿Sí? Por el coseno de un ángulo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que generalmente se ve en algunos libros, ¿ya? Sí, sí. Pero, miren, una recomendación. No es clase. No se preocupen, esto es solo introducción. ¿Ya? Eh, eh, generalmente, yo les recomiendo que para resolver los problemas siempre los trabajen con letras primero, ¿ya?
por ejemplo, que la aceleración valga g, que la aceleración valga a, que la temperatura sea T1, T2, T3, lo que sea, y luego pasan a números al final cuando ya tienen un resultado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, eso es el trabajo. El trabajo, por ejemplo, cuando nosotros levantamos... ¿Dónde está el chat? Cuando nosotros, no sé, levantamos un objeto, nosotros realizamos un trabajo porque hay una aceleración de gravedad que nos impide el movimiento, ¿ya? Entonces es necesario ver cuánta energía necesitamos usar para... Sí, vamos a pasar los contenidos de la tarea 0. La trigonometría es una guía, se la subimos ahora para que la vean. Si pueden responderla bien, si no, no. Pero cuando ya tengan la primera clase y la primera auxiliar, entonces ahí van a saber cómo hacerlo. Es una guía, ya no es una tarea, son guías de ejercicio nomás. ¿Ya? Entonces, trabajo de una fuerza variable, acá hay diferencias de energía, ¿cierto? Teorema de trabajo y energía. Acá empezamos a definir la energía interesante. Yo encuentro que el tema de energía es lo más entretenido de todo, porque es sencillo, porque se trabaja solo con escalares, no se trabaja con vectores. ¿Ya? Definimos la energía cinética de una partícula, que no sé si ustedes saben, es como un medio mv cuadrado, que depende solo de la velocidad del sistema, ¿ya? Y la energía potencial, aquí dice potencia, pero la energía potencial, que es como la energía que tiene un cuerpo frente a un campo, por ejemplo, la gravedad, solo para existir, ¿sí? También está el potencial eléctrico, el, el gravitatorio. Generalmente la física se describe en función a potenciales. ¿Ya? Los átomos vistos de la mecánica cuántica se describen como potenciales. Entonces, es lo más entretenido que hay, creo yo. ¿Ya? Principios de conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Aquí la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. ¿Ya? Entonces, independiente de cómo cambie la velocidad y la energía potencial, siempre la energía mecánica va a ser la misma, siempre. Si hay roce, no. Ahí entra el roce y nos complica la vida, pero no importa. De hecho, es más entretenida la vida con roce. ¿Sí? O si no, saldríamos patinando todo el día. Están vivos, ¿cierto? Parece. Sí, están vivos. Bien. Fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas. Ahí vamos a definir qué es una fuerza conservativa y no conservativa. Fuerzas conservativas significa que conserva la energía. ¿Ah? Fuerzas no conservativas no conserva la energía. No es necesario. Podemos hacerlo sin saber integrar y derivar. ¿Ya? Aún así, si es que es necesario mencionarlo, se lo voy a mencionar nomás, ¿ya? Pero no lo vamos a evaluar. ¿Sí? Sí. Energía potencial asociada a fuerzas conservativas. Acá aparece la energía potencial por ejemplo, el peso de una fuerza conservativa, o sea, la aceleración, el campo de gravedad tiene un potencial, el campo eléctrico tiene un potencial y todas esas cosas. ¿Ya? Y sistemas conservativos, vamos a definir qué es un sistema conservativo. Estos son 2 semanas, es harto que ver en 2 semanas, pero es lo más entretenido. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué sufren? Si no le tengan miedo a integrar y derivar, si al final integrar es sumar. Integrar dentro del fondo de su corazón es solo sumar. Derivar es como aprender a sumar. O sea, es como aprender a sumar. Cuando ya aprendas a derivar, como que te va a resultar como sumar. De hecho, derivar es mucho más simple, infinitamente más simple que integrar. Es por eso, creo que el primer curso de cálculo van a aprender a derivar, a solo derivar, y aprender límites y esas cosas. Ya. Sí, vamos a empezar de lo más básico de la vida, ¿ya? Así que no se preocupen.
¿ya? Vamos a intentar explicarlo lo más posible y si aún tiene problemas, vamos a ayudarlo, ¿ya? Es una buena pregunta, Marías. Sí, ya a mí me gustaría que usaran lo que pasamos en clase. Porque, sí, es que tampoco te va a ayudar mucho saber derivar e integral. Pero no sé, ahí lo vamos a conversar, ¿ya? Porque dependiendo del problema, posiblemente se pueda hacer más fácil derivando. No sé, ahí vamos a ver. Pero a mí me gustaría que todo lo que enseñemos en la clase lo usen para las pruebas, no más allá, ¿ya? Pero vamos a conversarlo. Si aún en las evaluaciones todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ya pasamos la unidad 3. ¿Algo que decir con respecto a esto? ¿No? Ya. ¿Cómo están? Con tuto. Es muy echable el ramo. Mira, yo primera vez al menos el curso que me tocó a mí, hace como 10 años, pero allá en ciencia yo me acuerdo que sufría harto porque el profe era bien jodido. Pero como ahora están en estas circunstancias, no sé qué tan difícil sea. Es primera vez en la vida que pasa esto, ¿ya? Nunca en la vida había pasado esto de la pandemia y las clases online, entonces ustedes son como el testeo de esto. Ahí vamos a ver qué pasa. Sí, es que eso es el calendario. El calendario no sabemos qué hacer todavía. Estamos en discusión en torno a la universidad, ¿ya? Esto de la prueba del 18 de abril. Pero si es que tienen, posiblemente, si estamos en cuarentena todavía, que yo creo que es lo más seguro, posiblemente tengan alguna cosa online, no sé. ¿Sí? Entonces, eso vamos a conversarlo y lo vamos a informar de mejor manera cuando lo tengamos bien claro, ¿ya? Quería un título sin saber que F no es M por A totalmente. O sea, lo es, pero para algún caso especial. ¿El calendario son cambiables a una hora menos tarde? Es una buena pregunta. Yo creo que no creo que sea cambiable. ¿Por qué? Porque son 100 personas. Entonces, poner de acuerdo a 100 personas es complicado. Cuando la masa es variable, la fuerza no es M por A. Cuando la masa es constante, es F igual a M por A. Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, tenemos la unidad 4. Acá tenemos 2 semanas. Profe, ¿cómo funcionan los líquidos no newtonianos? Es una buena pregunta. No estoy muy seguro con eso. Si en este caso, en este curso se va a ver solamente fluidos newtonianos, pero los no newtonianos tienen algunas propiedades extrañas. No estoy muy seguro. Bien. Acá estamos en la unidad 4, que tiene 2 semanas y se llama sistema de n partículas. Ya. De aquí para atrás, no, suena mucho, pero al final no es tanto. Sí, tiene razón el amigo Pablo Petiguer. Ya. Mira, de aquí para atrás, lo único que vimos fue como masas puntuales, ¿ya? Deberíamos ver solo masas puntuales, ¿sí? No tienen forma, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar en este caso? El centro llamado de un sistema de partículas, por ejemplo, un cilindro macizo, una esfera, ¿ya? Entonces, es necesario definir el centro de masas del sistema, ¿ya? El centro de masa ¿cómo lo puedo explicar? El centro de masa es tomar como si un cuerpo muy difícil, como por ejemplo el ingeniero que ustedes dijeron ahí en la pizarra, ese cuerpo difícil se puede tomar como un punto en el centro de masas, ¿ya? Entonces tú puedes trabajar todo con el punto en el centro de masa y toda la física va a funcionar, ¿ya? Entonces por eso es bueno determinar el centro de masa, ¿ya? Y vamos a ver la velocidad y aceleración, ¿sí? El momento lineal de un sistema de partículas, ¿sí? Aquí también vamos a ver cómo definir el momentum en el centro de masa. Tiene una poca diferencia cómo se define en un punto, ¿sí? Las fuerzas internas del sistema, externas del sistema de partículas, ¿sí? Y cómo aplican las leyes de Newton a estos sistemas de partículas,
¿ya? Se nota un poco complicado, pero no lo es tanto, ¿ya? Además, si por ejemplo nosotros tenemos la velocidad del centro de masa, la energía cinética del sistema es la energía cinética del centro de masa. Entonces, es súper bueno definir el centro de masa, ¿ya? Y la energía potencial también se toma con respecto al centro de masa, ¿ya? Y vamos a ver colisiones. Conservación de momento lineal en una colisión, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el gran acelerador de hadrones, entre Suiza y Francia creo que estaba, en donde Salfate decía que iba a producirse agujeros negros, ahí se producen colisiones, pero a nivel relativista, que a muy alta energía. Entonces ahí aparecen cosas entretenidas. Nosotros vamos a ver colisiones, pero a baja energía, a velocidad humana, ¿ya? Choques de auto, por ejemplo. Entonces aquí nos ponemos bélicos, porque puede chocar un tanque con una hormiga. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? Colisiones en 1 y 2 dimensiones. Acá en colisiones se usa momentum. Entonces necesitamos saber qué es el momentum, que es un vector, y vamos a ver las colisiones, ¿ya? Y vamos a ver cómo es la conservación de energía en esas colisiones. Porque, por ejemplo, hay dos tipos de colisiones. Está la elástica y la inelástica. En la inelástica, las condiciones, los dos objetos chocan y se quedan pegados, ¿ya? Entonces hay una condición inelástica y no se conserva la energía, pero sí se conserva el momento, ¿ya? En cambio, en las colisiones elásticas, cuando chocan, rebotan. Y ahí se rebotan perfectamente y ahí se conserva la energía, ¿ya? Eso es como la bola de billar, ¿sí? Entonces, eso es un choque elástico, ¿sí? Entonces, eso sería la unidad 4. También suena mucho, pero no es tanto. Si al final, para cada punto es como una ecuación chiquitita y ejercicios, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿No? Ya. Quedan 2 unidades. Yo soy doctor en física. Yo trabajo en mecánica cuántica. Ya. Vamos a la unidad número 5. La unidad número 5 son 2 semanas. Acá empezamos a hacer la dinámica del sólido rígido, ¿ya? Acá, por ejemplo, es distinto que rote, no sé, por ejemplo, a ver, si tengo algo, tengo una moneda. ¿Ven esta moneda? Sí, es lo mismo que rote así, en esta dirección, que en esta dirección, ¿cierto? Porque es simétrico. Pero, por ejemplo, estos lentes es muy distinto, o se ve, o no se ve, espera, ahí sí, ahí. Estos lentes es muy distinto que roten así, ¿cierto? A que rote así. ¿Por qué? Porque no es simétrico, ¿ya? Entonces, al no ser simétrico es necesario describir ese movimiento, ¿ya? Y eso se le llama descripción de un sólido rígido, ¿sí? Vamos a determinar su centro de masa y su momentum, y ahí recién aparece el torque, ¿ya? ¿Recuerdan que el trabajo era un producto punto entre la fuerza y el desplazamiento? El torque es el producto punto entre el brazo, el producto cruz, producto vectorial, el producto cruz entre el vector desplazamiento, ¿ya? El brazo, ¿sí? Y la fuerza, ¿ya? Acá podemos ver el ejemplo de un sub y baja. No sé si ustedes han subido algún sub y baja. Son súper jóvenes para eso, no sé. No subido el sub y bajo, ¿no? ¿Sí? Ya. El sub y baja es algo que es puramente torque, ¿ya? Sí, acá la regla de la mano derecha la vamos a usar poco. Aquí vamos a demostrar la mano derecha. La regla de la mano derecha, ¿ya? Eso es el producto vectorial entre dos vectores, ¿ya? Condiciones de equilibrio para un sólido rígido. Acá aparecen otra condición de equilibrio. Generalmente cuando uno ve fuerza, ve solo equilibrio de fuerza, pero por ejemplo, el cuerpo puede estar en equilibrio de fuerza, pero puede estar rotando, ¿sí? Su centro de masa no se mueve, por lo tanto está en equilibrio, pero puede estar rotando. Entonces, para que un sólido rígido que ya tiene forma esté en equilibrio, realmente en equilibrio, se necesita
que la fuerza sea cero, la suma de fuerza y la suma de torque sea cero. ¿De acuerdo? Esos son 2 semanas, ¿ya? Esta materia es más complicada, sí, el torque. Pero vamos a intentar hacer lo posible para que a ustedes les vaya bien, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? ¿No? ¿Bien? No. Ya, bacán. Todo bien. Y finalmente, la unidad 6, vamos a tener una duración de 3 semanas y vamos a ver los fluidos. Hidrostática. Hidrostática. Acá van a aprender algo súper importante, que es poder entender por qué por qué los terraplanistas están tan mal, ¿ya? Entonces, no sé si dicen que no, que por ejemplo en hidroestática tenemos un vaso de agua con aceite y agua, un vaso con aceite y agua, y no sé, el que tiene más densidad se va hacia abajo y el que tiene menos densidad va hacia arriba, ¿ya? Esto es puramente hidroestática y que tiene que ver con la gravedad, ¿ya? O sea, los terraplanistas dicen que eso no es debido a la gravedad, ¿ya? Que es una cosa rara. Entonces ahí uno dice, no, esto es por la gravedad, ¿ya? Ah, sí, pero no sé, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender en hidrostática? La densidad, ¿sí? La densidad de los cuerpos. El agua tiene una densidad, ¿sí? Todo tiene densidad, nosotros tenemos una densidad, ¿ya? La presión hidrostática. Presión hidrostática se supone que, no sé si ustedes saben que mientras más abajo en el mar, más profundo uno está, más presión siente. Entonces, si no puedes hundirte mucho o si no, vas a explotar. Entonces, eso es la presión hidrostática. Por eso el ser humano no puede llegar tan abajo, tan profundo en el mar, ¿ya? Vamos a ver el principio de Pascal, ¿ya? La medición de la presión. Sí, esto va con todo, esto tiene que ver con la hidrostática, ¿ya? Flotación, vamos a ver el principio de Arquímedes. Creo que Arquímedes fue el que la reina le dijo, ya, ¿cuánto oro tiene esta corona? Y Arquímedes descubrió el principio de Arquímedes para, para demostrar esto. ¿Mm? Entonces, no sé si a usted le ha pasado que van al río, van al lago y pueden levantar una piedra muy pesada del fondo del mar. Esto pasa porque hay una fuerza de empuje hacia arriba que hace el agua sobre los cuerpos que se hunden, ¿ya? Entonces, aquí, por eso algunos objetos con alguna densidad pueden flotar y otros no. Por ejemplo, si uno tira una piedra, independiente del tamaño de la piedra, nunca va a flotar. Y eso es solo por su densidad, ¿ya? En cambio, si uno tira un globo, flota 1000 veces, ¿ya? Vamos a ver el movimiento de los, de los fluidos, ¿ya? Vamos a ver el principio de Bernoulli, como mencionaron ahí, la ecuación de continuidad, que es la ecuación más importante, una de las ecuaciones más importantes de la física. Todo tiene ecuación de continuidad, electricidad, fluido, ¿ya? El efecto Venturi, esos son unos ejercicios específicos de hidrodinámica, ¿ya? El principio de Bernoulli es la conservación de energía, pero con densidades. Entonces, si ustedes aprenden bien conservación de energía, Bernoulli no les va a costar nada. El gol de Roberto Carlos es por el efecto, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con los fluidos. El efecto Magnus, sí. También, sí, posiblemente se vea, ¿no? Y vamos a ver fluidos viscosos. Aquí aparece el roce de nuevo, ¿ya? Entonces, todo esto que tiene que ver, lo siguiente tiene que ver con el roce, ¿ya? Vamos a ver que mientras más rápido hay más roce, más rápido va el agua, hay más roce, ¿ya? Y el número de reinos que tiene que ver con eso. Esto es solo fluido, ¿ya? No sé si han visto el video ustedes que cuando tiran una pelota rodando por un acantilado, esta va rotando. Eso es por el efecto, por uno de esos efectos, ¿ya? Y eso sería el programa. ¿Tiene alguna duda con respecto a la unidad 6? ¿Alguna pregunta? No. ¿Cómo?
Así estoy grabando, está grabando ya. Entonces, bueno, eso serían las unidades. No, mira, se ven que son muchos, ¿por qué? Porque porque la profundizamos un poco, ¿sí? Entonces no hay que tenerle miedo. Ya, pues, suena mucho, pero no es tanto. Ya, si se dan cuenta, energía se pasa en 2 semanas. Al final es definir 2 ecuaciones, definir trabajo y estamos listos, ¿ya? Lo otro es solo hacer ejercicio, ¿sí? Y bueno, lo bueno de este curso es como una introducción, ¿ya? Antes lo que hacían era como 2 cursos en uno del que tienen ahora, entonces era más complicado. Ahora lo hicieron bien, creo yo. Entonces, acá tienen las referencias y vamos a la estrategia de evaluación, ¿ya? Aquí dice que hay 3 controles individuales: laboratorio, ejercicio, tarea y examen final. Como todavía no es muy claro qué vamos a hacer con respecto a las evaluaciones, no les puedo contar nada con respecto a esto. Lo que a mí me gustaría hacer, y yo creo que se va a hacer, van a ser 6 tareas, ¿ya? 6 tareas, una de cada unidad, en donde ustedes le van a sacar fotos y la van a subir a cursos, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a evaluarle y posiblemente tengan una nota con respecto a esas tareas, ¿ya? Y ¿qué más? Y eso, todavía no saben muy poco con respecto a esto. Yo creo que van a ser individuales, ¿ya? También yo creo que les vamos a proponer ejercicios en grupo para que lo hagan, ¿ya? Y vamos a darle puntitos acumulativos para ver si en algún momento podemos subirle nota o algo así, ¿ya? No, la tarea cero no será evaluada, es solo una guía, ¿ya? Y todavía no está mal que no sepan hacerla, porque todavía no tienen clases de eso, ¿ya? Y la bibliografía, como les dije, yo no voy a usar ninguno de estos libros, pero es bueno que lo vean, pueden buscarlo en Google, ¿ya? Posiblemente se los pueda subir, se los suben acá, ¿ya? Y yo voy a usar el Massman que sale en Ucursos. También tienen que, si alguien puede mandármelo para subirle una versión actualizada, ¿ya? Y eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna consulta? Me faltó esto, que dice, no hay laboratorio, ¿ya? Vamos a tener 2 auxiliares al mismo tiempo, entonces ojalá se dividan 50 y 50, ¿ya? Y si están muy colapsados, porque la idea es que ustedes en esos momentos pregunten todo lo que tengan que preguntar, ¿ya? Es el momento. Y acá también, ¿sí? ¿Ya? Eh, Carlos, todavía no definimos bien lo que es la normal específicamente. Ahora es como una introducción. No se ejercen distintos, se ejercen en el mismo cuerpo. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? No, no colarse. Sí, sí, los tengo cualquier fe. Mientras yo, a ver dónde está. Mientras yo estoy en la playita, ahí ustedes van a pasar, ¿cierto? Ya. Sí, yo estoy haciendo un proyecto en la U, en un Fondesit, me lo gané este año. Ojalá ya firmé, no sé cuándo va a empezar, así que bueno. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Lo que pasa es que este curso es básico, ¿ya? Entonces no vamos a usar herramientas difíciles. Después ustedes van a aprender lagrangiano, derivada, y todas esas cosas que van a hacer mucho más fácil la física, pero es necesario que ustedes tengan cursos de cálculo para poder hacerlo. Hay una mano levantada. A ver. Lucas Lavín, ¿qué quieres? Sí, profe, ¿algo que preparar o echarle un ojo para la próxima clase, para la primera clase? Lo que yo creo que voy a hacer es... Lo que pasa es que no me gustaría subir los PPT antes porque después no van a venir, creo yo. ¿Qué creen ustedes? Lo subo antes, ¿no? Yo vengo. Yo vengo, ¿qué sé? Sí, ya, dale. ¿No? Y súbalo para cachar un poquito. Sí, igual lo subiría.
Porque aún así no está todo hecho ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer unos cálculos en la pizarra, entonces, como para que sepa más o menos cómo va la cosa, y yo puede que cambie el PPT, así que no es seguro, pero igual puede que lo suba. ¿Ya? Ya. Ya, voy a subírselo un día antes, ¿ya? Así que yo creo que el domingo van a tener subido el PPT del lunes. Gracias, profe. No me avisa que eso que sube en la mano. Ya, ¿alguna otra consulta? Sí, sí se ve, pero que no me avisa. Entonces, si estoy muy abajo, no lo veo. ¿Qué otro curso toma? No, yo tengo este curso, ¿no? ¿En qué playa está? No sé, ¿qué puede ser esto? El Caribe. Cancún. Bueno, pues ya con esto ya terminamos la clase, con esta, con todo lo que tiene que ver con el programa. ¿Ya? O sea, aquí me voy a quedar un rato más por si quieren conversar algo más. ¿Qué pasaría en caso de irnos a paro? ¿Cómo habrían sido? Ya, déjenme ir respondiendo a poquito. Dice, ¿qué ocurre en el caso de paro? Eh, por lo que sé, en Bochev hay que respetar el paro. No sé qué pasaría. Yo dependo de la coordinación del curso, ¿ya? Entonces, si me dicen que haga clase, yo voy a tener que hacer clase, ¿sí? Entonces, no sé. Ahora es una pregunta complicada. ¿Usted ve anime? No sé. Desde aquí veo el coronavirus. Mm. En un semestre normal, ¿cómo habrían sido los laboratorios? Los laboratorios hubiesen estado seguidos en un laboratorio, ya iban a tener que hacer un experimento, medir, ver gráficos, estudiar los datos, saber cómo se ve un gráfico. Como no tiene el laboratorio, vamos a intentar enfocarnos en eso también, ¿ya? Para que cuando les muestren gráficos, no sé, en la tele, por ejemplo, los gráficos de Piñera o de Mañalich, que no me gustan nada, sepan decir, no, esto está mal o esto está bien, ¿ya? Se supone que, bueno, al menos un físico tiene que cuestionar casi todo, ¿ya? Si tienes figuras de ciencia originales, no tengo. Ya, voy a dejar de grabar. Esto ha sido la clase de hoy. Adiós.